Listo, estamos de vuelta en este cuarto simposio de investigación en el Departamento de Derecho. Muchas gracias a todas y todos los que se han mantenido con nosotros, siguiéndonos en la transmisión en vivo o aquí en presencial. Entonces, sin más por el momento, vamos a seguir con nuestros ponentes de lujo. Y en este caso vamos a empezar con el doctor Carlos Humberto Durán Alcántara. Él tiene una larga trayectoria, tiene un postdoctorado en Sociología Rural en la Universidad de Córdoba, es doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es maestro en Sociología Rural y maestro en Derecho Agrario. Es autor, coautor y coordinador de más de 130 libros, autor de 134 artículos en revistas especializadas de 23 diferentes países, en Asia, América y Europa, investigador nacional de México, nivel 3, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conferencista y ponente en más de 500 eventos nacionales e internacionales, además de profesor titular en la UAM Azcapotzalco. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias y bienvenido. No sé si van a colocarla, por favor. Bueno. Estos normalmente son plurales. Y si tú vas a Estados Unidos, algún día. Unas breves láminas introductorias. Aquí ya se observa. Bueno, simple y llanamente un proyecto que tuvimos ahí, Rectoría General, ahí se dirá más adelante, tuvo a bien apoyarnos, un trabajo colectivo, no solamente de carácter interguano, porque estamos con Berna, también Azcapotzalco, ya lo vamos a ver también más adelante, sino de igual manera interdepartamental, integrado con otros tantos departamentos. El título de la investigación, acreditada en todas las instancias, y regreso nuevamente, perdón. Quiero decir que toda iniciativa ha sido producto de ninguna manera, independientemente que hemos estado a solicitud de los poblados por problemas de desplazados, el narco y cuantas cosas extractivistas, en vínculo con algunas de las comunidades que por ahí le tocó por alguna razón a algunos de nuestros colegas aquí presentes, en el tratamiento de un problema agrario surgieron varias iniciativas y ya será parte de la vertiente que tiene esta investigación. No es a motu propio algo que decidimos. ¿Sí? Entonces, he tenido la suerte de ser responsable de este trabajo y sí les quiero presentar, si vamos a la siguiente, por favor. Es un equipo amplio porque, aunque es esto del estudio micro, a ver si se alcanza a ver. No voy a dar todos los datos, pero como observan, tenemos ahí a colegas que son postdoctorados, miembros del Sistema Nacional, hay gente de la UNAM, de Chapingo, de Lerma, etcétera, dos postdoctorados que están acreditados por CONACYT acá, mis asistentes CONACYT, prestadores y prestadoras de servicio social. Estamos abocados a este estudio, que es una monografía, pero como es la historia, que así lo sugirió la Asamblea General de este poblado, un municipio de Santo Domingo Izcatlán, del estado de Oaxaca, y un Cachí, en lengua mixteca, que pretendemos pues sustentar ciertos resultados. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahí están todos los miembros del equipo de investigación. Ya lo que decía, pues seleccionaba, ahí están las líneas que estamos trabajando, convergen lo jurídico, derecho agrario, porque de ahí empezó la cuestión, derechos humanos, en que podamos alternar, y quizás si el poblado estuviera acorde, pues cuál puede ser la alternatividad jurídica,
qué propuestas, qué iniciativas se pueden desarrollar. Adelante, por favor. El antecedente se ubica en lo que ya mencionaba. 3 años de contacto, entraron mis prestadores de servicio con radio comunitaria, que está ubicada en la Mixteca Alta, pero que ha sido una región, entre otras. La última fue que tuve la suerte que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con algunos asesores, pues nos invitó a dar opinión allá en Vica, Bajín, Cocoraque, los pueblos Yaqui, la Sierra y todo eso. Pero sobre todo el problema de las aguas que el presidente Cárdenas por decreto le brindó del río Yaqui a la etnia, ¿no? De manera que en Oaxaca hemos trabajado un poco, quizás con algunos menos y más, la etnia Mije, los tacuates de la Sierra Negra, que es la Sierra Oriental, como dice el maestro Pastor Batalla, una parte de los zapotecos, la parte náhuatl en Santa María de Posco, la Mixteca en las 2 regiones, Alta y Baja. Ahorita estamos en la Mixteca Alta, que es donde estamos trabajando, ya tenemos como unos 7 de los, bueno, hubo el antecedente de 3 años, pero en lo reciente del trabajo tenemos unas 7 u 8 salidas que se han hecho con los recursos que tuvo a bien brindarnos la Rectoría General de estos pueblos originarios. Siguiente, por favor. Entonces, habría que aclarar que no ha sido una cuestión sencilla porque es una región con minerales. Tenemos 3 extractivistas, 3 monopolios o oligopolios extractivistas. Tenemos alrededor de 12,000 desplazados que los tenemos en el las organizaciones que por allá son en coadyuvancia de derechos humanos nos están apoyando para ver de qué forma se negocia, se regula. Sí hay cuestiones delicadas porque no tan solo son cuestiones de índole agrario, de índole, ¿qué podría decir? Como está planteado el artículo 27, que como ustedes saben refiere a la ocupación, que puede ser una ocupación total o parcial de los subsuelos que hacen a los ejidos y comunidades. Acá son comunidades indígenas mixtecas, dentro de las cuales se encontraría el poblado de Santo Domingo y Izcatlán. Ha habido negociaciones, hemos estado, así platicaba con los colegas, con la subsecretaría, en aquel entonces con el gobierno del presidente López Obrador, en gobernación, para tomar definiciones de cómo se pueda proceder. Ayudó mucho, que por cierto está publicado en el último libro del presidente, el caso del cual yo les estoy relatando. Ahí se vienen mencionando estas cuestiones, por si alguien quisiera abundar un poco más en estos aspectos. Entonces, no es un trabajo sencillo, es un trabajo complejo y que desde luego lo estamos tocando institucionalmente. Nosotros no vamos con política, no vamos de partidos políticos, pero sí vamos con una idea, establecer alternativas viables de planeación, de organización, pero sobre todo de acuerdo y sobre todo de conciliación de intereses, que fue lo que se vio en la Secretaría con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Adelante, por favor. Ahí sí no alcanzo a ver si pueden ampliar, porque ya no oigo, no veo, sobre todo cuando mi esposa me pide los recursos, donde no escucho absolutamente nada. Este es el desglose en 3 láminas. Quiero decir que hemos presentado a la Rectoría General y a la División un avance de alrededor de 90 cuartillas de lo que los colegas, el equipo, el colectivo ha desarrollado. Hago el punteo porque no habría caso leerles todo esto. Si es la monografía y si es como lo requirió la Asamblea General, sus carismáticos, sus chiquis, sus tatamandones, ¿cómo elaborar esto? Ellos quieren un libro completo. El término es que se nos conozca, ¿no? Que sepa de nosotros. Un pequeño poblado y que desde luego partimos de teorías que vendría ahí, ¿no? Desde el primer punto. Si ven el recuento de la diversidad de elementos de los avances de investigación, una geopolítica ubicada a nivel local, que esto ha sido muy trabajado por la importancia que tiene.
en lo particular o general. Ya me robó mi lámina, que el colega no importa. Pero bueno, cada uno de estos punteos, estamos hablando, no sé el número de cuartillas que hemos elaborado, pero procuramos, como este es un trabajo académico de investigación universitaria, entrar a los distintos rubros. Quiero decir un dato, que cuando entramos nosotros a la fase prehistórica, hemos encontrado por primera vez, no sé si sea el único lugar en todo Oaxaca o en toda la República, encontramos rastros, que ahorita lo van a ver en una fotografía, de huellas humanas, que esto es importante en el hecho de un río petrificado ya ahora, obviamente, pero esa paleontología nos da un elemento trascendente, que estos espacios en las aldeas originarias ya habían sido poblados y nos da pauta del seguimiento histórico que podamos desarrollar. Obviamente estamos en contacto con los centros especializados, CIESAS, que de todo esto hay relatoría, entrevistas, fotografía, se han hecho documentables con los mejores investigadores. Hay uno muy interesante, Forest, bueno, varios autores que hemos trabajado. Pero nos topamos con un dato también, además de esta parte paleontológica de la huella humana, que les dijera, solamente hay cerca de uno de los centros ceremoniales más importantes, una cueva, tiene cenizas por ahí, se ve que allá habitaron, tenemos ese mismo referente de carácter paleontológico, huellas humanas. No lo hay por todos los arqueólogos, que ya entrevistamos a algunos. Otro elemento entonces nos da pauta para esto de las aldeas, ¿no? Del lugar, bueno, primero el trabajo transhumano, primero la cuestión nómada, primero la cuestión de las tribus. ¿Por qué lo digo? Porque una de las grandes cuestiones del derecho agrario es cuando el reclamo que hacen los pueblos originarios es desde cuándo y cómo. Entonces estamos en el rastreo de estos elementos para que, porque sigue el conflicto, son de esos expedientes que en alguna época Fox le llamó focos rojos, problemas irresolubles, etcétera, etcétera, en materia agraria, y que nos van a dar pautas sin que nosotros nos incursionemos en ese aspecto, a no ser que la Asamblea decida, ya lo hemos hecho con el señor gobernador, con el gobierno federal, porque esa materia agraria es federal, si jurídicamente, así como fue con el EZLN, que hasta se abrió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el archivo de la Defensa Nacional, si es necesario. Bueno, ahí se dice. Ya me la cambió, no importa. Se fue al principio. A la par de estas huellas que les mencionaba, hemos encontrado algo que no nos esperábamos y que le da un sesgo a la investigación. ¿Por qué lo digo? Porque el protocolo de investigación, tal cual se le presentó a la Rectoría General y a la División, todo está registrado, nos llevó a un sesgo. Hay basamentos arqueológicos, estamos con unos aparatos especiales, hemos encontrado basamentos, hemos encontrado, se puede llamar muros, etcétera, etcétera. Tuve la suerte en alguno de mis estudios doctorales de trabajar con Lorenzo Torres, habrán escuchado hablar de él, uno de los mejores, bueno, para mí, arqueólogos, que algo aprendí de él, porque no llevábamos en ese momento arqueólogos. Ya me acerqué a la ENA, va a ir un equipo en diciembre de 4 arqueólogas, incluyendo la jefa de posgrado, para que hagamos estos rescates arqueológicos. Ahí van a ver alguna foto de algunas cosas que se han encontrado. ¿Por qué lo menciono? Cuando el presidente Hugo Chávez, cuando el presidente Evo Morales nos han invitado a varios especialistas a nivel planetario a dar criterios, porque sus constituciones admiten que son países multidiversos culturales o pluriculturales, un elemento probatorio desde luego de lo que estamos hablando. Y quiero decirles que ahí la disputa entre varios poblados, como antes no se midió bien los territorios, estos factores de donde están los asentamientos que estamos revisando, que estamos viendo, podrían darnos pauta a dar definiciones jurídicas, hablando estrictamente del derecho, para ver en qué sentido, desde luego, el municipio y poblado de Santo Domingo, Izcatlán, Cachí, tiene derechos sobre esos territorios. He de decirles que hasta este momento hay fracciones
calculamos alrededor de 10,000 hectáreas conflictuadas y que ha habido, perdón que lo mencione, que no se trata de involucrar a nadie en conflictos, muertos, heridos, está en la prensa nacional. De esta monografía habrá alguna parte que refiera a lo que estoy mencionando acá. Bien, esta es investigación 1, ahí vienen... el punto último, tuvimos que hacer una recomposición interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la arqueología va a ser un elemento importante probatorio de lo que estamos encontrando allá, ¿no? Siguiente, por favor. Son creo que 4 de los avances de investigación. Entonces, podemos cambiar al siguiente. Les digo, es un punteo de estas casi 80 y más cuartillas de elaborada que trabaja el equipo. Tuvimos que meternos con la lingüística, con las variantes. Es un elemento distintivo de la etnia mixteca, la cuestión de las aldeas, repito, la cuestión arqueológica, y otro elemento nodal, la cuestión de los códices. El tumachini mexicano, dicho en la lengua, porque han de saber que toda la toponimia, es decir, el nombre de los poblados en la región que estamos trabajando, está, bueno, como ahí incluyeron sobre todo Moctezuma, la toponimia, el nombre de los pueblos está en lengua mexicana. Es el mismo nombre de Oaxaca, Mixteca, todos son términos. Y por eso decíamos Ñucaxí, porque es un término de la lengua específicamente mixteca. Estamos un poquito tratando de meternos con el mixteca. Y hemos encontrado 2 documentos muy importantes en los archivos, sobre todo que está fabuloso el archivo de Ciudad de Oaxaca, sobre un lienzo que el doctor Ángel Caso le llamó lienzo de Yolotepec. ¿Por qué? Porque es el primer referente que encontramos de cómo, gráficamente, de cómo, a través de sus jeroglíficos, los otrora, digamos, pueblos originarios de ese sitio describieron el lugar. Este códice que revisa el doctor Ángel Caso tiene una característica. No es propiamente prehispánico, pero como él dice en su estudio, tiene un elemento, desde luego, que converge. Dice él, pareciera más prehispánico que colonial. Y eso lo dice porque hay una iglesia, ahorita lo van a ver. Entonces, si avanzamos a avances de investigación, esto es lo que vamos ahorita trabajando. Si lo pueden ampliar un poquitito, discúlpenos, es muy molesto, además ya me hubiera corrido. Entonces, estamos trabajando estos documentos, el lienzo que serían 2, Amoltepec y Yolotepec, dentro de los archivos que hemos estado trabajando. Hemos estado en el archivo, bueno, en varios archivos, ¿no? Estar teniendo ahora en el balance de todas estas cuestiones. Espero que me dé tiempo, ahora no marca tiempo y gracias a Dios, a ver si son vecinos, me bendijo, Dios que está en el cielo. Logramos identificar el topónimo, del lugar que constituiría el actual Ñucaxí, el actual Santo Domingo Izcatlán, que eso fue fabuloso, que ahorita se los vamos a mostrar. Entonces, eso nos da pauta, repito, si a mí me preguntaran, ahora la próxima semana, el miércoles, estoy con los magistrados agrarios, y voy a hablar un poco de esto porque, como alterna la cuestión, no usos y costumbres, sistemas normativos, a través de su grafía, a través de sus propias descripciones, que sabemos no es, en todo caso, como dicen los que conocen de lingüística, que es una parte de la lingüística que trabajamos ahí, porque han variado todas las lenguas, es como hablar del español actual el español más clásico, castellano, y vamos pues ya puntualizando algunas cuestiones. Bien, adelante, por favor. 3, 6, 4. Ubicarles en la zona en la que estamos trabajando. Está yendo este equipo, a veces vamos menos, a veces vamos más, hay prestadores de servicio, los investigadores. Ha sido fabuloso porque todo el poblado, yo cuando pensé cómo vamos a, así como decía el doctor Lorenzo, entrar a hacer excavaciones, eso son técnicas, formas operativas, cómo se hacen los niveles, etcétera. Pero bueno, esta región, como ustedes observan, estaremos hablando más hacia la parte norte del estado de Oaxaca,
Hay 3 mixtecas, nosotros estamos en la mixteca alta del estado de Oaxaca, como está la mixteca de la costa, como está la mixteca de Guerrero, como está la mixteca de Puebla, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto de inflexión de nuestra investigación. Siguiente, por favor. Y creo que de ahí les puse alguna fotografía para que vean lo que se ha encontrado, porque es significativo. Ahí está, de la huella humana. Esto es único. Si nos preguntan, el descubrimiento de andar rastreando, y si ustedes lo están viendo acá, sí, pero estamos hablando de un bosque perennifolio bajo y alto, que hay que entrar en la sierra. A veces son caminatas de 3 kilómetros, que nos apoyan los colegas, con mulitas, con caballos, hasta donde llegan los vehículos. Pero quiero decirles que el pueblo es magnífico, el pueblo va con nosotros, el pueblo nos ayuda, las excavaciones ha sido magnífico. La partecita que ven de arriba, tenemos 17 huellas, no de seres humanos, de animalitos. Entonces ahí se está hablando del Pleistoceno, aquella etapa geológica que quedó ahí, porque ustedes conocen que había caballo, había camello en lo que actualmente es América, y parece que nuestros biólogos de la UNAM están haciendo el estudio en laboratorio para saber si exactamente se han tomado los perfiles, se hacen, ¿cómo se llama? Trabajos a través de cierto material para traer las huellas y estar con tanto la Facultad de Química de la UNAM como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Siguiente, por favor. Eso por la cuestión de los animalitos, ¿no? Ahí ven otras fotografías para que vean cómo va el avance. Esta parte que ven, 3 minutos, termino. Es un amurallado que, si nos preguntan por lo poco o mucho regular que conocemos, hacia arriba es la plataforma, y siguiendo, como citaba Caso, puede ser un señorío, que es una alusión que hace el doctor Caso. Hubo pequeños y grandes señoríos, ¿va? Tilantongo, Chalcotongo, que son centros, por ejemplo, donde enterraban a los muertos. ¿Por qué lo refiero? Porque si esto es concebido como un señorío, el señorío, ya cuando trascendamos a la época colonial, que hablemos de los cacicazgos, las repúblicas de indios, de cómo fue definiendo la colonia jurídicamente, se estaría posicionando Santo Domingo y Escatán. Siguiente, por favor. De las excavaciones, nosotros, cuando se hace la excavación, no fue una decisión propia, porque para eso yo necesito arqueólogos, arqueólogas que lo definan. Pero en esta horadación, en esta oquedad, en esta excavación, logramos encontrar algunas piezas básicas que ahora las van a ver ustedes y que ya nos dan la connotación del espacio. Los pobladores pensaban que era un entierro, obviamente no lo es. Seguimos con la que viene, por favor. Y voy a ceñir estos 3 minutos. Esto es importante porque tienen un calendario ritual los mixtecos, que es de 20 días. Esta parte correspondería, si estoy bien, si ustedes checan, al día 20, y estaría haciendo la parte de un cráneo humano. Ahí se ve la parte de la mandíbula, que fue encontrada en esta excavación que estábamos observando. Siguiente, por favor. Y ya hay piezas más notorias, por ejemplo, estas. Obviamente no pueden estar completas, por lo que ustedes saben, tratamos ahí, pero no nos atrevemos a completar nada hasta lo que los restauradores, si así lo logramos, puedan completarnos estas piezas. Siguiente, por favor. Este documento es el códice, está en los Estados Unidos, como todo, salió problemas X que no viene ahora a colación, está en las cuartillas que hemos elaborado en la investigación. En la parte superior izquierda, lástima que no tengo que ir allá, esa parte que ven, 2, 3, 4, 5, suba la flechita. Por favor, disculpen los colegas, ya estoy como ahora sí como ya, ni Dios lo quiere. Una decisión muy hitleriana. Esta parte que ven ustedes estaría siendo, no para un servidor, estudios que han hecho en Estados Unidos y México, Santo Domingo y Escatlán. Fue una alegría, fue una sorpresa
saber que tenemos un documento, un documento. Este está elaborado en piel de venado de la época de la Mixteca del Clásico y que nos da esta connotación. Ya lo explicaré más porque no vendría al caso. Bueno, ahí vamos, ya estamos cerrando el periodo prehispánico que ha sido informado a las autoridades y estamos preparando la segunda parte novohispánica que nos está costando mucho trabajo porque hay demasiada información. Yo les agradezco y bueno, pues están invitados todos aquellos y aquellas que quieran estar con nosotros, están invitados. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias al doctor, muy interesantes todos los hallazgos y los reportes que nos está presentando. Importante pues darle seguimiento, ¿no? Sería bien interesante que nos compartiera los resultados a los que llegan. Muchas gracias, doctor Carlos. Ahora vamos con la maestra Sandra Salcedo González. Me voy a permitir dar una breve semblanza curricular porque, como sabemos, todos aquí tienen una gran trayectoria. Ella es profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en el eje de Derecho Internacional, licenciada en Derecho por la UAM, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias Jurídicas y doctoranda en Derecho por la Universidad Panamericana. Asimismo, durante 8 años se desempeñó como abogada e investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero. Ha trabajado en la Administración Pública Federal y local, en instituciones especializadas en derechos humanos, violencia de género y protección de niñas, niños y adolescentes. Además, ha coordinado proyectos de investigación y publicaciones, así como consultorías sobre diversos temas de derechos humanos, mecanismos de protección y estrategias de litigio internacional. Todas estas actividades en coordinación con gobierno, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos nacionales e internacionales. Además, ha tenido participación en espacios de política pública federal y local. También es profesora de asignatura en programas de licenciatura y posgrado en la UP, la Ibero, Universidad de Anáhuac y en la Escuela Federal de Formación Judicial. Y además de todo lo que ya acabo de decir, es integrante de la representación de las víctimas en el caso Sonpaxtla-Tecpile y otros versus México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, maestra Grecia. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar en este cuarto simposio sobre la investigación en el Departamento de Derecho. Obviamente saludo a mis colegas en la mesa, mis profesores. También saludo a nuestras autoridades, la maestra Jazmín, y a quienes nos acompañan en esta sala. Obviamente, por eso veo que estaban al lado de Liliana, el profesor Gilberto, siempre a todas las personas que nos acompañan aquí, estudiantes también de licenciatura y de posgrado, a quienes nos siguen por las plataformas como Facebook Live, y también un saludo para quienes consulten las grabaciones de este cuarto simposio de forma posterior. Para mí es muy importante resaltar, dado que esta tercera mesa es sobre los avances y reportes de proyectos y programas de investigación, la necesidad de divulgar todavía más de lo que con gran esfuerzo se hace desde la división, desde la jefatura del departamento, desde la coordinación de investigación con la doctora San Pedro, los resultados. O sea, creo que se han visto de forma reciente grandes esfuerzos por ponerlos en distintas plataformas, que se puedan acceder a ellos en todo momento, pero creo que hace falta más divulgación. Siempre son buenas oportunidades como este simposio, pero el tema de los recursos que se puedan asignar, no solamente que se conozca todo el material, también que se pueda tener mucho más presencia quizá en medios de comunicación, que a veces todo el tema de liderazgo ahí podría ayudar a que se vaya conociendo todavía más la importancia o la gran investigación que se hace acá en la universidad. No solamente quizá la investigación, que es muy importante, la que se hace desde profesoras y profesores, pero también la investigación que se puede estar haciendo desde nuestras estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, tenemos la maestría. Entonces considero que eso es fundamental. Dentro de esta
mesa sobre avances y reportes de proyectos y programas de investigación, también una parte de la que yo quiero hablar es sobre cómo, no solamente en mi rol como docente, sino también como estudiante en su momento cuando iniciaba mi participación acá como profesora temporal y todo, pero también en el litigio del caso Son Pax, Letter Pile y otros ante la Corte Interamericana, pues ha sido fundamental la investigación que yo pude consultar que se estaba generando acá en la universidad. O sea, el caso Son Pax, Letter Pile, en el que se condena al Estado mexicano sobre figuras como arraigo y prisión preventiva, toda, no nada más la oficiosa, porque nos ordenan adecuarla y el arraigo derogarlo. Cuando yo pude tener acceso a las primeras investigaciones que había acá, obviamente en materia de derechos humanos, desde la licenciatura, pero también cuando estaba yo ya en el ejercicio profesional y consultaba qué se publicaba en la revista Legatos, qué nuevos libros había, qué ponencias, conferencias, ciclos, etcétera. Eso me permitió a mí tener más elementos para que al momento que a mí me convocan para participar en este litigio internacional, poder analizar con el demás equipo, porque éramos todo un equipo de representación de víctimas, cuáles eran las violaciones que podíamos nosotros alegar en este litigio. Y como ustedes saben, revisando el informe de fondo, consultando un poco los materiales sobre este caso, que ya están tanto en páginas de Comisión Interamericana como de Corte Interamericana, y en parte también acá en la universidad, se había trabajado mucho el tema de arraigo, pero después nos damos cuenta que el tema de prisión preventiva, que resultó ser uno de los más complejos en discusiones con el Estado, también se podía trabajar. Y realmente cuando ves la forma en la que se materializa el trabajo de investigación, te das cuenta que a veces es una labor que va a tener resultados al corto, mediano y largo plazo. O sea, yo lo puedo ver en mi cuestión, en un ejercicio personal de análisis donde digo, yo tomé mi licenciatura aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, obviamente empecé a adquirir conocimientos, veía las formas en las que se impartían las clases, en las que se hacía la investigación, veía cuestiones muy particulares que a veces se notan en problemas muy concretos, pero también siempre presente con estas discusiones que llaman como ese pensamiento complejo que decía la doctora Liliana y que siempre nos está convocando a eso, que te permiten finalmente, tejiendo con todas estas construcciones y conocimientos, aportar a una solución. O sea, toda esa investigación, toda esa docencia, todo lo que se estaba trabajando aquí en la universidad, no en 1, no en 5, sino en 15 años después de que yo egresé de la licenciatura, vi cómo se materializaba en parte eso, y también el acceder a la investigación que acá en la universidad se hacía sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prisión preventiva oficiosa. Y eso, al menos para mí, es importante resaltarlo más allá de lo que me pueda comentar sobre el tema de investigación, es que estamos trabajando también sobre independencia judicial y que ahorita ha cobrado mayor relevancia con todas las discusiones sobre reforma judicial, pero que el tema de independencia judicial ha sido algo que ya se estaba trabajando. Entonces, el tema de la accesibilidad, la disponibilidad de los resultados, pero también generando, les decía, una estrategia para esa divulgación y que requiere una asignación de recursos, pero muy probablemente también tener mayor interés en utilizar las plataformas que ya tiene la universidad, o sea, todo aquello que ya se está generando o con lo que cuenta, aprovecharlo para esa divulgación. La importancia de la investigación, decía yo, hay cuestiones muy concretas, otras que nos llaman, pero al ver este ejemplo en particular que yo les comento hoy sobre el caso Son Pax, me doy cuenta que sí es necesaria toda esa investigación. O sea, yo no podría pensar en que nos concentremos solamente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o solamente en Derechos Humanos, o solamente en temas emergentes, sino que se requiere todo. Hace unos minutos en la mesa previa, cuando estaba cerrando, la maestra Grecia, que hablaba sobre cuestiones de inteligencia artificial, preguntaba ¿cuáles son los riesgos? Y había menciones, por ejemplo, a temas de datos personales, todo el tema de protección o ahora lo que se hace con los problemas de identidad. Y yo recordaba, porque lo habíamos trabajado en unas investigaciones con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y varias universidades de América Latina,
en cuestión de seguridad humana, el tema de inteligencia artificial, y PNUD inclusive con uno de sus informes, me parece que es de 2022, hablaba sobre estas nuevas amenazas a la seguridad humana, y entre ellas estaban las de tecnología, y en particular con inteligencia artificial hablaba de cuestiones laborales. Entonces yo, por ejemplo, que he estudiado mucho Derecho Internacional de los Derechos Humanos y voy viendo las agendas, digo, sí es muy importante todo el tema de protección a nivel individual, pero por ejemplo hay preocupación porque en Uruguay plantean que a 2030 máximo toda la atención de la administración pública debe ser a través de inteligencia artificial, solamente de envío de información, y entonces no solamente es la preocupación de si van a funcionar, cuál es la brecha con las personas que no están todavía o que ya no quieren estar vinculadas con todo este tema de tecnología por la edad, por otras cuestiones, pero también es que obviamente ahí sí tendría que pensar en acercar, pero también es qué impacto pueden tener en los derechos de las personas en cuestiones de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas vas a dejar sin trabajo? Nosotros vemos cada vez más automatizados los servicios, y la idea justo con lo que estaba pensando de cómo esta necesidad desde distintos frentes en nuestro departamento tiene que ir por un lado reconociendo lo que ya está sucediendo, pensando en la inteligencia artificial, tiene que ir por otro lado el cuestionamiento de en dónde sí debe entrar y en dónde debemos limitarla, cómo nos protegemos. Yo hace un par de años tuve oportunidad de dirigir una investigación de una alumna para su licenciatura sobre los algoritmos en las redes sociales. Y entonces todo el tema de Twitter, de Facebook, de cómo se vetaban, cuáles eran los problemas que sería, y finalmente se alcanza a identificar algo que el PNUD también presentaba en el informe, que es hay riesgos porque justamente están programándose a partir de los propios sesgos o discriminación, estereotipos que las personas ya tenemos. Entonces creo que cuando pensamos en esa investigación va muy bien todo lo que se ha empezado a comentar en el primer día del cuarto simposio, de cómo tiene que ser realmente un diálogo entre las distintas disciplinas, entre los distintos conocimientos, enfoques, y de los resultados que vamos teniendo en la investigación. Entonces, obviamente toda esta parte de cómo se publican o cómo se hacen llegar los resultados de los programas, de los proyectos de investigación es muy importante. Yo sumaría ahí, dado que nuestra labor está en el derecho, estamos ahí muy concentrados, claro que todo lo que son los artículos en revistas, las publicaciones en las digitales, libros, pero también nosotros estamos publicando en sentencias, o sea, también todo el trabajo que nosotros tenemos o desarrollamos también lo hemos materializado en las sentencias, por eso todo el tema de investigación de jurisprudencia me parece fundamental. Algo que se refería, que creo que también puedo rescatar en los últimos minutos que tengo de mi participación, decía la maestra Jazmín, el enfoque de toda la formación, la investigación, o sea, el trabajo que estamos generando acá desde el Departamento de Derecho en general, desde la UAM, que tiene que mirar hacia la justicia. Y siempre hemos, o creo que sí tenemos la mayoría presentes, que nuestra ley orgánica nos obliga a aportar a la solución de los a la solución de los problemas sociales. Y yo veo que la universidad sí lo hace. O sea, sí lo hace a veces en cuestiones muy concretas que se pueden llegar a desdibujar y habría que rescatarlas, pero también otras que se ven trascendentales y que habría que quizá respaldar todavía más algunos de esos esfuerzos. Pero el tema de la justicia sí es parte del compromiso de la universidad y creo que desde la docencia e investigación es muy claro. Cuando pensamos nosotros, por ejemplo, en esos litigios internacionales, porque ante la Corte Interamericana, contra el Estado mexicano al menos, pues son 14 casos, ¿cierto, Juan? Estamos en el eje internacional, 14 casos. Y entonces, uno de esos con mayor participación desde acá y pensando en un problema que se busca resolver con esa sentencia, que ahorita vemos que a nivel social va a requerir todavía más esfuerzos, entonces no es un tema que ya se haya
dejado atrás en la investigación, porque además tenemos una postura de gobierno en el sentido de no cumplir con la sentencia internacional, que eso preocupa. El doctor Durant hablaba en la mañana de las negativas a cumplir con los organismos internacionales, quizá en otros espacios, pero acá preocupa un incumplimiento hacia órdenes del, bueno, hacia lo que resuelve el Poder Judicial, pero también del incumplimiento de sentencias internacionales que además nos benefician. O sea, el tema de prisión preventiva creo que es muy claro por todo lo que se ha trabajado aquí en la universidad. Hay mucho que se puede consultar en estas grabaciones, en cuestiones publicadas, donde decimos no nos está beneficiando, son figuras violatorias de derechos humanos. La universidad no quita el dedo del renglón en ese apoyo para que se logre el cumplimiento, que se ve, como les decía ahorita, mucho más complejo, con un gobierno que nos dice no, esa es una buena opción, prisión preventiva, y además una de las más graves, que sería prisión preventiva oficiosa, y además tenemos quizá como un poco de desprecio hacia ese derecho internacional que se ha intentado conformar por todos los estados, y en general por muchas más personas que no solamente representan a los estados, y ahí quizá habría que pensar también en no soltar. Yo veo que ahí hay buenas áreas de trabajo y de oportunidad en el tema de derecho internacional de los derechos humanos, que siempre uno quisiera que las otras áreas lo contemplaran todavía más para el análisis, pero no porque ahí se vayan a depositar toda la confianza de solución. O sea, el derecho internacional tiene herramientas que nos pueden ayudar, pero hay ocasiones en las que el derecho, los estados que participan en estos espacios no voltean a ver a otros estados que están en una situación crítica. La doctora San Pedro decía, con las reformas que tenemos aquí en la universidad, que no estábamos en PITSIS, pero que hay que aprovechar, porque creo que sí hay problemáticas y hay situaciones muy críticas en el país en las que sí tenemos que estar poniendo atención, no solamente de cómo desde el cumplimiento de la sentencia, cómo desde el tema de derecho internacional de los derechos humanos, sino cómo desde el trabajo comunitario, cómo desde estas discusiones que tenemos un próximo evento ahí pendiente, con estas cuestiones del pensamiento más complejo, pero que finalmente nos puede llevar más hacia la solución de las causas, o al menos entenderlas, ¿no? Para poderlas trabajar. Entonces, creo que todo el tema de investigación es muy importante, pero ese reporte que se hace abre, al menos por mi experiencia, otras muchas posibilidades de que se puedan generar otras investigaciones, de que se retomen desde esos puntos como puntos de partida, pero también que participe esa investigación, que se vea materializada en cuestiones tan concretas como sentencias internacionales. Entonces, yo agradezco mucho este espacio a las personas que nos acompañaron y adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. Excelente la participación ahí. Muy importante, ¿no? Retomar esta importancia del quehacer investigativo como aportación a la sociedad, como usted lo menciona, especialmente en los temas de derechos humanos, ¿no? Que tienen que, o que gestan a nivel, que se gestan a nivel internacional y que sientan un precedente que al final tiene que integrarse a nivel nacional, y todo lo que de ahí deriva, especialmente en las sentencias de estos órganos internacionales. Pues muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente ponente. Es el doctor Antonio Salcedo Flores. Sí, voy a dar un poco de su semblanza curricular. Bienvenido. Sus grados académicos: es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, también especialista, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos fue juez familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también fue jefe de Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, fundador y excoordinador general del bufete jurídico de la misma universidad, miembro del Grupo Básico del Área de Investigación de Derechos Humanos y Alternatividad Jurídica Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es profesor investigador de la UAM, investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autor en más de 25 publicaciones especializadas en Derecho,
abogado postulante también en los ámbitos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, maestra Grecia. Gracias, esperemos que lo merezcamos esa muestra de cariño de parte de la audiencia. Voy a empezar por lo más importante. Y creo que hoy lo más importante es agradecer. Agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, a sus académicos, administrativos y órganos de gestión. Agradecer a la maestra Jazmín Sánchez Estrada todo el apoyo que nos ha brindado en lo que lleva de su gestión y que ha estado colaborando y permite dar hoy los resultados que voy a presentar. Creo que los resultados que presentemos, si no me equivoco, justifican el trabajo de 40 años. 40 años y un motivo de festejo, igual que lo que dice nuestro coordinador del área de investigación, el doctor Durán, lo que dirá el doctor Torres, que se ha dicho por la maestra y las mesas que nos antecedieron. La UAM está cumpliendo, pero nos obligan a cumplir más y nosotros aceptamos esa obligación, ese compromiso. Entonces, reitero mi agradecimiento a la maestra Jazmín Sánchez Estrada. Sin ella no se habrían alcanzado los resultados que se reportaron en el tercer informe. Hubo un segundo informe hace 2 años, hubo un primer informe hace 4 años y el maestro Gilberto Martínez Mendoza Martínez nos hizo favor de publicarlos. Entonces, están en la página de la división, la coordinación de investigación, están los 3 informes, está pendiente un 4º informe. Parte de lo que vamos a platicar el día de hoy forma el cuerpo de ese 4º informe. En este proyecto de investigación, nosotros tenemos que decir qué es lo que se alcanzó y qué no se alcanzó, y por qué no se alcanzó y cuándo lo vamos a alcanzar. Estoy seguro que el trabajo que dejemos pendiente, las nuevas generaciones lo asumirán. Entonces, aparte de agradecer a la maestra Jazmín Sánchez Estrada, agradezco a la maestra Liliana Por Chávez todo el apoyo que nos ha brindado desde que éramos estudiantes de esta institución, luego profesores, luego investigadores y órganos de gestión, siempre hemos contado con ella. Muchas gracias. Al licenciado Javier Huerta Jurado, que nos permitió difundir el conocimiento que íbamos descubriendo cuando fue director de los datos, cuando fue un compañero que nos prestó oídos y nos prestó apoyo, confió siempre en nosotros. Entonces, muchas gracias, Javier. Al doctor Carlos Durán Alcántara, todo lo que nos ha ayudado. La primera publicación que yo tuve en esta institución fue gracias a él. Él corrigió el trabajo y hoy estamos dando cuentas. Al licenciado Domitilo Contreras González, que estuvo con nosotros y que ya pasó a otras condiciones y nos acompañó en el bufete jurídico cuando lo creamos. Lo creamos hace 40 y tantos años, fuimos fundadores y luchábamos contra la corrupción, que era lo mismo que vemos hoy y lo mismo que será mañana. Corrupción que sirve como un estímulo para ir avanzando. Esa no se va a acabar. Al doctor Carlos Reynoso Castillo, el apoyo que nos dio para las investigaciones. Al licenciado Eduardo Torres Maldonado, las oportunidades que nos brindó para participar en sus eventos, en un respaldo que nos dio para ocupar la jefatura del departamento y sacarla adelante. Al licenciado Agustín Pérez Carrillo, un maestro, esta sala lleva su nombre, es un maestro, muchos de los que estamos aquí, y ya no está con nosotros, pero nos dejó conocimiento que tenemos que compartir con las nuevas generaciones. A la doctora Núñez Palacios, yo le pedía permiso para comparecer en la Corte Interamericana, yo le pedía permiso para comparecer en el Poder Judicial de la Federación con los amparos, a ver si no comprometíamos a las áreas
de investigación y siempre nos brindó su respaldo. A la maestra Ana María Coneja Ruiz fue la segunda coordinadora del bufete, ahí estuvo brindándonos su confianza. Al licenciado Mario Flores Lechuga, que ya también falleció, al doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, que nos acompañó cuando el bufete comenzaba, y ahí fuimos envejeciendo, él y yo, y los que nos acompañan, estamos rejuveneciendo con estos proyectos. Al maestro Aurelio Carrera Gallegos, el apoyo que nos brindó, al maestro Santiago Oñate Laborde. Él se fue temprano de esta universidad, se fue al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos en la Unión Europea, pero él nos brindó apoyo para la cuestión procedimental. Al doctor Ramiro Bautista Rosas, nuestro decano, el profesor más antiguo que está en funciones, ha de estar trabajando ahorita en su cubículo. Al doctor Raúl Brañez, un chileno que estuvo aquí exiliado, como mucha gente que huía de las dictaduras militares de Sudamérica. Hoy lo menciona él, no acabaría la lista. Quizá a Zulita Fellini, a Kosakov, Gustavo Kosakov, gente que Luis Marcó del Pont, penitenciarista chileno que nos dejó mucha escuela. A la maestra Sandra Salcedo González, todo lo que ha compartido con nosotros, sus investigaciones y sus conclusiones y sus estudios de derechos humanos y de procedimiento internacional, sobre todo. Ya dije al doctor Eduardo Larrañaga Salazar, el primer coordinador del bufete, a la maestra Grecia, que hoy nos está moderando, Grecia Granados, que hoy modera nuestra mesa, a Pablo Monroy Gómez, el primer jefe del departamento. Él fue como el tercer jefe, pero cuando nosotros llegábamos, él nos abrió la puerta, Jorge y un servidor. A los estudiantes, en todas mis publicaciones reconozco a los estudiantes de la UAM. Tengo estudiantes de muchas partes, pero sobre todo los de la UAM, que vengan con sus dudas, con sus aportaciones, con las clases, nos hayan brindado esa audiencia y lo que nos han enseñado. El maestro Jesús Trápaga Reyes, un procesalista en materia civil, genial, él era genial. Y si alguien se me olvida hoy, le pido disculpas. Entonces, ellos son los más importantes. Los estudiantes, los trabajadores administrativos, los trabajadores académicos, los órganos de gestión, la universidad como un concepto de institución y la universidad formada por cada uno de nosotros. A ellas les agradecemos. La segunda parte de mi ponencia es presentar los informes. Presentar los informes de investigación, a ver si hemos logrado o no lo que nos proponemos. La versión extensa se encuentra publicada en la página de la División de Ciencias Sociales, Coordinación de Investigación, Reportes del Departamento de Derecho. Esta vez solo destacaré algunas particularidades del tercer informe. Ese tercer informe lo titulé Triunfaron los Derechos Humanos. Por ese título lo pueden encontrar. Al desarrollar el proyecto de investigación y al llevarlo a la práctica, nosotros mandamos un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando resolvía el caso que hoy les escribió la maestra Sandra. Maestra Keila Barrera, está usted apuntada aquí. Aquí está usted apuntada, no va a dejar mentir. Déjeme dar testimonio de eso. Sí. Nos ayudó mucho la maestra, estaba como coordinadora de la docencia cuando nosotros fuimos jefes de departamento. Entonces, mucha gente que nos ha apoyado. Nosotros cambiamos la faz del derecho, porque se ganó un caso emblemático que es el Son Paz del PIL.
En el Zompax de Tepile condenaron al Estado mexicano, al gobierno, no al país, no al pueblo, al gobierno lo condenaron a dejar de violar los derechos humanos de todas las mexicanas y todos los mexicanos y todos los extranjeros que pasen por aquí y que estemos bajo la jurisdicción del Estado mexicano. Lo condenaron a modificar la Constitución, el artículo 19, a modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167, y 12 leyes federales más, y toda la jurisprudencia que se ha creado. Lo condenaron a dejar de violar los derechos humanos de libertad, presunción de inocencia, debido proceso y garantías judiciales, que son los más importantes. Una persona no puede vivir sin esos derechos. El Estado mexicano se ha negado a cumplir. El Estado mexicano ha hecho gala del poder, ha hecho gala de su mayoría en los estados y a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores amagó a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dos proyectos y esos dos proyectos dicen: cumpliendo la sentencia Zompax de Tepile, dejo sin efecto la prisión preventiva oficiosa. Pero prefirieron hacer una reforma judicial y cesar a todos los jueces federales, destituir a todas las ministras y a los ministros antes de tener este resultado que ya no les podría permitir postergar este cambio. El Congreso de la Unión está condenado, el Poder Ejecutivo está condenado y la Suprema Corte de Justicia también está condenada. La Suprema Corte de Justicia tenía estos proyectos y nos prometió sacarlos en junio de 2024 y luego nos prometió sacarlos en septiembre. Y cuando la destituyen, cuando sale la reforma judicial el 15 de septiembre de este año, ella nos ofrece una reforma paralela. Y en esa reforma uno de sus puntos centrales es desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Esa prisión preventiva oficiosa es violatoria de los más importantes derechos humanos y no quieren cumplir la sentencia. No está en discusión, no es lo que yo piense, lo que los doctrinarios piensen, y hay una sentencia ejecutoriada que hay que cumplirse. Está pendiente el cuarto informe de este proyecto de investigación, dirá qué fue lo que hicimos para que se cumpliera esa sentencia Zompax de Tepile. En medio país ya no se aplica la prisión preventiva oficiosa porque el colegiado pleno regional Centro-Norte dictó jurisprudencia y dijo no se cumpla porque es violatorio de derechos humanos, por lo que dice nuestra jurisprudencia, lo que dice nuestro derecho y sobre todo cumpliendo la sentencia Zompax de Tepile. Ahí tenemos una jurisprudencia firme de septiembre de 2023. Luego en enero de 2024 vino otra sentencia, otra jurisprudencia que dijo en el resto, en la parte sur del país, sí se tiene que seguir cumpliendo la prisión preventiva oficiosa. Entonces ahí en abril la Corte decidió ya no resolver más conflictos de prisión preventiva oficiosa hasta que se resuelva en el Pleno. Y hoy la Suprema Corte nos prometió el martes abocarse al estudio de si la prisión, la reforma judicial es constitucional, es convencional, se debe cumplir o no, pero tiene pendiente la de la prisión preventiva oficiosa. Es más importante la de la prisión preventiva oficiosa por los valores que están en juego. Bien, se ganó un amparo. Aquí en el país ganamos un amparo, el 196/2021, que ordenó dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa al delito de protesta. Si uno protesta y con eso interrumpe la construcción de una vía general de comunicación, nos vamos a la cárcel en forma automática. Entonces el amparo lo conseguimos y ese ya se cumplió porque ya el señor presidente, expresidente, firmó el decreto cambiando
su decisión de aplicar prisión preventiva, pero solo a ese delito de protesta. Los otros 100 delitos que creó en 2019 y 2021 no los quiere cambiar y va a estar un poco difícil. Bien, entonces hay contribución a los proyectos de la Suprema Corte que está hoy decidiendo eso. Hay contribución a los estudios de los estudiantes. Tengo 10 o 20 estudiantes con trabajos terminales sobre prisión preventiva oficiosa. Los resultados que se obtuvieron en estos juicios, dice Sandra, los hemos aterrizado para enriquecer las exposiciones de la SUEA en proceso 1 y proceso 2. Concluyo con esto. Hoy podemos afirmar que la prisión preventiva oficiosa es un atentado en contra de todas las garantías judiciales, pues elimina al juez y es el medio ideal para que las tiranías detengan y condenen a cualquier persona, sin que de por medio haya juicio alguno. Basta que con mayoría calificada o mayoría simple, el legislador aumente la lista de los ilícitos del artículo 19 constitucional o del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir como motivo para la prisión preventiva oficiosa los derechos de expresión de las ideas, la libertad de creencia religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, el disentimiento. Todo eso, si se incorpora a la lista de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, nos hará perder la libertad, nos hará perderlo todo. Ese es el riesgo. No son los delincuentes, no son la delincuencia organizada, no son los pueblos originarios, no. Somos cada una y cada uno de nosotros los que estamos en riesgo. Entonces, esa es la preocupación, ese es el informe en este tercer estudio que se presenta, y ustedes pueden encontrar los datos y las estadísticas y los juicios y las actuaciones en la página de la división. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. También ahí muy emotivo, ¿no? Recoger los agradecimientos a todas y todos los que han participado y estado cerca de usted en algún momento o punto. También importante volver a pensar esta parte de la prisión preventiva, la relevancia que tiene y cómo no hay que soltarlo, porque es un tema bien importante, sobre todo cuando hay que analizarlo con el alumnado y estas nuevas generaciones de abogados y abogadas. Muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente ponente. Es el doctor Eduardo José Torres Maldonado. Él es jurista, consultor y analista político-jurídico, catedrático de tiempo completo por oposición en Teoría General y Filosofía del Derecho, también Teoría Constitucional y otras materias en la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 1980. Es investigador nacional del CONACYT, con vigencia hasta el año 2039. Licenciado y maestro en Derecho, así como diplomado en Teoría y Práctica Parlamentaria en Negociación Internacional y Diplomacia por la UAM. Doctor en Filosofía por la Universidad de Texas en Austin. Ex becario Fulbright. Tiene varias especializaciones en Sociología, Migración y Sociología del Desarrollo. También en Amparo, Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con estudios doctorales en Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Cornell Ithaca de Nueva York, en Relaciones Laborales e Industriales. Es receptor de diversos reconocimientos honoríficos internacionales y nacionales. También ex candidato ciudadano a ministro de la Suprema Corte en el año 2002, 2003 y 2019. Y presidente del Comité Ciudadano No Juzgar a la Suprema Corte y Evaluar y Reformar al Poder Judicial. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un saludo cordial a la maestra Yasmín, quien organiza este cuarto foro simposio de investigación. Me parece que es muy importante. Con mucho gusto participamos, contribuimos.
gracias a los compañeros de la mesa, a todos ellos, mis distinguidos colegas y amigos, Antonio Salcedo, el doctor Carlos Durán, nuestra distinguida coordinadora, muchas gracias, y pues a quien fuera mi alumna, por cierto, muy brillante, ¿verdad? Sandra Salcedo. Ahora que está el grupo Salcedo en la mesa, también se hace muy interesante cómo se presentan los temas. Gracias a la presencia del maestro Javier Huerta, quien le dio un impulso muy importante a la revista Legatos, entre otras actividades de trascendencia. Además, ha tenido una labor importante como diputado en estos tiempos de grandes cambios sociales. Gracias a la doctora Eliana Ford por acompañarnos. A nuestra autoridad también, el maestro Gilberto Mendoza, secretario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestra Keila, muchas gracias también por acompañarnos. A todos y a todas, ya no puedo mencionar a todos y a todas. También al doctor Jorge Mirón, el distinguido procesalista, especialista en amparo, distinguido también en diferentes cargos públicos. Es un honor, un gusto participar con todos y cada uno de ustedes, gracias a la audiencia presente también, a todos los alumnos y alumnas. Miren, estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos de cambio. Esta es una época de grandes crisis, como he venido publicando ya desde hace más de 40 años y anticipando el tiempo al que arribaríamos. Hoy hemos llegado a lo que pretenden plantear como una crisis constitucional desde el Poder Judicial, desde las entrañas del Poder Judicial, las entrañas revueltas del Poder Judicial, pero que no se acepta como tal por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En mi opinión, lo que tenemos es una crisis de instituciones que se niegan al cambio social. Un cambio social que venía siendo anticipado desde hace varias décadas. Tengo la fortuna de haber estado publicando sobre estos temas, hay más de un centenar de libros y artículos de investigación. En concreto hay cerca de más de 2.000 páginas que están escritas sobre la crisis del Poder Judicial, entre ellos 2 libros titulados Juzgar a la Suprema Corte, que han circulado mucho en estos momentos y se está trabajando este tema. Han circulado a pesar de que ya se agotaron muy poquitos en existencia, pero como está la posibilidad de consultarlos electrónicamente, bueno, ha tenido una amplia difusión. Tuve también la fortuna de haber sido invitado a participar en estos diálogos nacionales, en los foros sobre la justicia. He participado en varios de ellos, siempre con una invitación previa. Y también he sido invitado para seguir colaborando con diversas opiniones, con diputados, senadores, con agentes clave de este proceso. Y lo seguimos haciendo. Esto es parte también de mi proyecto de investigación sabático en esta universidad. Y también tengo vinculación con otras universidades. Me interesa mucho lo que está pasando en este momento en el país y decido participar no solo como académico, sino también como ciudadano. Como ciudadano con una voz crítica, una voz disidente del statu quo, y que esto no ha dejado de generar problemas durante varias décadas, pero que hoy está teniendo fructificación. Hoy aquello que propusimos está tomando en cuenta y forma parte precisamente del vórtice de este gran cambio social que se está manejando en México, que es precisamente la reforma al Poder Judicial. Nosotros planteamos no solamente la reforma al Poder Judicial de hace 2 décadas, más de 2 décadas, más de 4 de siglo, y planteamos la reforma integral a todo el sistema de justicia. Hay diferentes propuestas en ese sentido que se pueden consultar. Ahora lo que pretendo es aterrizar brevemente en 3 puntos candentes de debate, que también están siendo publicados, y que estoy seguro que todos nosotros estamos atentos a los mismos. Miren ustedes, se los menciono cuáles son los puntos brevemente. El primero es el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ortiz Mena. Ortiz Mena es su apellido familiar. Él añadió el Mena al final, como también González Alcántara añade el Carranca al final. Esto por la prosaca familiar, hay que enseñar el pedigrí, piensan ellos. Eso es un tema, ¿verdad? Hay otro tema también vinculado que es el de la renuncia de 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia en este momento. Hay también
otro tema candente en este momento, muy importante, en el cual una jueza de distrito es lo suficientemente temeraria para darle 24 horas a la Presidenta de la República y decirle que si no baja del diario oficial, la reforma judicial, y no cumplimenta debidamente con la suspensión que ella está en ese momento señalando, pues que se va a denunciar ante la Fiscalía, ¿verdad? Ella es el Ministerio Público, ya no se sí está desactualizada la jueza, entre otras cosas. Pero además está confundida con sus capacidades jurisdiccionales. ¿Sí? Vamos a tocar también este tema y vamos a ver cómo se van a enfrentar dos mujeres de gran poder, porque la jueza, a pesar de tener un cargo menor dentro del Poder Judicial Federal, tiene un gran poder en el sentido de que se atreve a tomar una serie de acciones. Vamos a verlo al final y también al final concluyo con algunas reflexiones que estoy seguro que les parecerán muy interesantes. Es un tema clave, es un tema polémico, pero me parece que es muy importante tocar en estos momentos y además es muy importante que nosotros como universidad estemos presentes en estos debates. ¿Sí? Doctor Nicolás Domínguez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. Gracias. Brevemente lo voy a tocar, solo voy a tocar los principales puntos. Bien, comienzo entonces. El caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue nombrado por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Ambos amigos de Calderón. Si hay alguna ocasión, pues platicaremos algunas anécdotas. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena participó en un evento, la plenaria 1, Jueces de Justicia en Tribunales Internacionales y Supremos, en Harvard, en la Escuela de Derecho de Harvard. Se celebraba el centenario de la maestría en Derecho en Harvard. Él es egresado de esta maestría en Derecho, como también lo fue Calderón, seguramente fueron amigos cuando cursaron, o cercanos a generaciones. Es decir, que aquí lo que cuenta para nombrar a estos dos ministros que mencioné, no solamente su capacidad profesional, sino también el administrador. ¿Sí? Ortiz Mena visita cada año en su calidad de exalumno del Instituto la Universidad de Harvard. No es que haya decidido visitar en este momento la Universidad de Harvard. Ahora, me parece a mí que aquí hay una cuestión importante de responsabilidad por parte de este ministro. Lo planteo al final que estoy señalando. ¿Sí? Pero, ¿cuánto gana realmente este ministro de Si nosotros pensamos que, por supuesto que él gana más que el presidente, pero además vemos una lista de prestaciones, las sumamos, como son seguros, aguinaldo, ayuda de gastos funerarios, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, vacaciones, prima vacacional, ayuda de anteojos, indemnizaciones, prima quinquenal, remuneraciones por horas extraordinarias y otras más, solamente menciono algunas. Vemos que en realidad el ingreso de Gutiérrez Ortiz Mena es de más de 700,000 pesos mensuales. Comparen esto que percibe este ministro con el salario mínimo un día para un trabajador. Se darán cuenta ustedes entonces esta gran distancia. Aquí lo que interesa destacar, y con esto voy a cerrar este punto, es que él estuvo bromeando y dando datos sobre la reforma judicial actual, un asunto que está en controversia religiosa constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Y estuvo provocando también las risas de la audiencia sobre esto, cuando bromeó sobre los requisitos que se necesitaban para ser ministro de la Corte. En particular, las cartas de recomendación de los vecinos, por medio mínimo, ¿verdad?, que se requería. Bueno, provocó las carcajadas de la audiencia. En esta reunión estaban también Lady Arden, ex jueza de la Corte Suprema del Reino Unido, y Raúl Pangalangán, ex juez del Tribunal Penal Internacional, ¿verdad?, con la mesa donde estaba Gutiérrez Ortiz Mena, así estamos nosotros, pero provoca la risa de una cuestión que es institucional, de una cuestión que es jurisdiccional, de una cuestión sobre la cual él tiene responsabilidad y deber judicial de guardar reserva, porque son asuntos que están en este momento en la Corte de Justicia. Para mí esto da lugar a una potencial responsabilidad oficial de este ministro. ¿Sí? Él fue además el primero que presentó su renuncia y la presenta, como dice nuestro buen amigo,
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, pues 7 ministros están presentando sus renuncias, pero están presentando en estos momentos porque se quieren ir con las alforjas llenas, ¿verdad? Porque quieren llevarse los saberes de retiro que son muy jugosos, es decir, prácticamente lo que están ganando, más algunas otras prestaciones. Entonces, había que estar atento a esto. Bien, este es el primer caso de debate que en este momento está en circulación, ¿verdad? Eso forma parte de una publicación que ya se envió para ser publicada muy pronto. Ahora, voy a dejar al final el proyecto de resolución de 366 páginas que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca, un respetado profesor también de esta universidad, de otras universidades, para hacer algunos comentarios al respecto. Este documento apenas empezó a circular, porque también los comentarios que hago en estos momentos pues son, digamos, provisionales, pero estuve revisando hoy en la mañana esta resolución de 366 páginas y bueno, es un documento muy interesante. Pero vamos ahora a otro punto, ¿verdad?, que también me interesa, que es el de reflexiones sobre el enfrentamiento político de dos mujeres de poder. El 24 de septiembre, la jueza federal Nancy Juárez Vargas, titular del 19º Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz, concedió una suspensión definitiva en la que ordena al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al director del Diario Oficial de la Federación, eliminar la publicación del 15 de septiembre de 2020. ¿Verdad? Ahora bien, a través del amparo 223-2024, la jueza señala al expresidente López Obrador no solo que fue omiso, sino que además ignoró un freno judicial previo, ¿verdad? Se indicó, hay fechas previas incluso de otras notificaciones. Paréntesis, igual mencionar ahí más adelante, en este momento hay más de 170 amparos presentados y más de 70 suspensiones. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es un combate, una guerra judicial. Bien, sin embargo, la jueza, recientemente, ¿verdad?, se dirige a la Presidenta de la República, ya lo había mencionado anteriormente, y le da 24 horas para, argot común, bajar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Ojo, ya no es reforma al Poder Judicial, ya es reforma judicial constitucional. No hay que ser equívocos en los términos. Se apercibe entonces a las autoridades responsables, decía la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, de que se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción tercera del artículo 262 del Ley de Amparo, que puede computar hasta 9 años de prisión. ¿Sí? La Presidenta decide no acatar. Viene entonces un debate entre los jueces federales, ministros, magistrados y jueces de distrito, en el cual se dice, es que aquí, con el Poder Judicial Federal, o se acata o se ataca. Y yo, como constitucionalista y analista político, digo que no son las únicas opciones, y que tampoco se tiene por qué respetar una resolución que es contra derecho, pero eso lo vamos a tratar más adelante si tenemos uno o dos minutos más. Ahora bien, ¿quién es la jueza Nancy? ¿Y quién es la doctora Claudia Sheinbaum? Vean la enorme distancia, ¿verdad?, de esas dos grandes figuras. Es solamente un ejercicio sociológico, ahora hablo como sociólogo. ¿Sí? La jueza Nancy tiene una licenciatura, ¿verdad?, pues de una universidad privada que ciertamente pues, no tiene una gran reputación, mediana, la Unitec, ¿sí?, la Universidad Tecnológica de México. Fuera de eso, no tiene otro estudio de grado. Tiene varios cursos, tiene algunas, digamos, conferencias que ha dado, ¿verdad? Pero tampoco sabemos el resultado de su examen que presentó para ser jueza de distrito. Sin embargo, investigaciones que hemos hecho, que hemos publicado, se lo hemos señalado también en la Cámara de Diputados. Aquí en México los exámenes de oposición, entre comillas, del Poder Judicial se compran. Un examen se puede comprar hasta por 50,000 pesos. ¿Verdad? Y la plaza de juez de distrito se puede pagar pues, de 250,000 pesos para arriba, según el territorio. Es decir, no nos indica nada esto. Pero si vemos el currículum de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y vemos su trayectoria, entonces vamos a ver pues, que ella hizo estudios de maestría
en ingeniería energética en la UNAM, hizo el doctorado en la misma materia en la UNAM, también tiene estancias en el extranjero, es autora de más de 100 artículos, 2 libros sobre energía, ha sido consultora de Naciones Unidas, tiene varios premios, no hay tiempo para mencionarlos todos ellos, varios de la UNAM, varios de otras instituciones. Fue coautora contribuyente al informe AR4 del IPCC, premiado con el Premio Nobel de la Paz en el 2007. Y si uno revisa toda su carrera académica, se ve una enorme congruencia. No hay trampas en su carrera, es un perfil limpio. Tampoco fue una persona que, mientras tenía cargos públicos, estudiaba sus grados académicos, cosa que sabemos que no hay similar en eso, ¿verdad? En algunos casos, en otros sí. Pero tiene varios premios al respecto. También se ha distinguido por su congruencia política, por su ética personal. ¿Qué pasa con la jueza Nancy? Bueno, la jueza Nancy ha sido vinculada por conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento de área de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho a la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su orden jurisdiccional. También ha sido acusada de acoso laboral por más de 12 servidores públicos y también estuvo sufriendo un procedimiento disciplinario. Vean ustedes la cantidad de cosas que saltan aquí. Ahora, ¿con qué mérito y con qué ética se puede presentar? Esta jueza ha pedido lo que le pide la Presidencia de la República. Vean ustedes entonces la magnitud de la crisis. Bien, algunas simples reflexiones generales para concluir, porque ya propiamente estamos ¿verdad? Miren ustedes, la resolución que emitió el ministro González Alcántara, es una resolución de 366 páginas, es una mixtura de razonamientos históricos, constitucionales, pero para llegar a las conclusiones que les favorecen a los ministros. Aquí los ministros de la Corte están siendo juez y parte en asuntos que los favorecen o los perjudican directamente, y desde ahí tienen una descalificación. Deberían excusarse de conocer los casos. Ya se van, por eso están presentando sus ministros, pero quieren provocar la crisis constitucional que no se acepta por los otros poderes públicos y que realmente, también en mi opinión, no existe la misma como tal. Lo que existe es una tentativa de... He tenido varias publicaciones también en las cuales estoy señalando que en México hay un golpe de Estado suave, técnico, orquestado por el Poder Judicial, y que por eso también se toman ciertas decisiones por el lado de los otros dos poderes públicos. Yo diría que viendo el panorama comparado en el mundo, que nosotros debemos continuar la reforma judicial, yo estoy apoyando plenamente, ¿sí? Y que debemos también tener mucho cuidado con las acciones que van a presentar los jueces federales, sobre todo porque además están intentando acciones internacionales basadas en los derechos humanos que pueden tener algún fundamento, pero hay que saber leer la Constitución. Para eso es uno constitucionalista, para eso estudia una ciencia política. El derecho constitucional es derecho político, fundamentalmente, pero también es conocimiento de la historia. Y el principio de legalidad, y yo lo traslado al principio de constitucionalidad, señala claramente que solamente los particulares pueden hacer todo aquello que no les prohíbe la norma, mientras que las autoridades, cualesquiera que ellas sean, no pueden hacer nada más que aquello que les está permitido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendría que decir respecto a González Alcántara. Diría también lo siguiente: veamos los casos de Colombia, de Italia, ¿verdad? Por ejemplo, para tener alguna visión comparativa, pero también consideremos que jueces probos, competentes y eficientes cumplen una función política, legal y social, política, prioritaria y trascendente para nuestra república, y que tenemos que trabajar apoyando también la próxima elección de los juzgadores en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes los datos que presenta. Pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces vamos a abrir el micrófono para que todos y todas ustedes puedan preguntar a los expertos que tenemos en la mesa. Me parece que están buscando el micrófono. Entonces denme un segundito. Pueden usar esta, pero tienen que hacer. ¿Así? Sí. Ah, ok, entonces adelante. La pregunta es justo sobre el caso Piris. Bueno, la sentencia es justamente un cuestionamiento de cómo aceptar
¿cómo se ha llegado a aceptar o normalizar la falta de cumplimiento de esos ordenamientos por parte de instituciones internacionales en el caso del Estado? O sea, ¿cómo se ha caído en esa aceptación de que el Estado puede querer cumplir o no estos cuestionamientos, estos más bien ordenamientos por parte de instituciones internacionales? ¿La ibas a dirigir como alguien en concreto? Bueno, nos presentaron los dos, es el maestro Cancelo y la maestra, entonces, pues, que abierta a poner. Un minuto ya después. No es que se normalice el incumplimiento, creo yo, porque finalmente si hay reacción, o sea, más allá de los debates que se puedan dar, que siempre están siendo necesarios, no se normaliza el incumplimiento. O sea, siempre hay una reacción de la propia comunidad internacional, pero fíjense, siempre en el tema de cualquier sentencia, o sea, ahorita hablábamos de las embajadas de Tecpile, pero tenemos, por ejemplo, la Radilla, la de Rosendo Radilla, Inés Hernández, Valentina Rosendo, don Rodolfo y don Teodoro, campesinos ecologistas, de Digna Ochoa, o sea, hay más sentencias. En general, cuando tú tienes la sentencia, lo que tienes que trabajar sí es el cumplimiento por parte del Estado, pero es súper importante la apropiación de la sociedad de esa sentencia. O sea, eso se ha visto en todos los países de América Latina. No podemos impulsar el cumplimiento de las sentencias, nada más la representación de las víctimas, algunas ONGs, inclusive las universidades, sino que tiene que ser, ya nos viene la sentencia, discutimos sobre la sentencia, vemos si es efectivamente para un beneficio de la sociedad y la sociedad se apropia de la sentencia. Yo creo que en el caso de Sonpaxle Tecpile toca un tema que al ser quizá en el imaginario algo vinculado con personas privadas de su libertad, y ahí hay un tema de discriminación, una cuestión en que socialmente tendríamos que trabajar más, pero cuando analizamos que es un tema de presunción de inocencia, o sea, que es para cualquier persona, que a todas las personas nos tiene que importar el que se cumpla, nos va a ayudar, pero el tema del incumplimiento, lo que pasa es que se da un plazo, ¿no? Se va a dar un plazo desde el cumplimiento de las sentencias para que el Estado lo haga. Aquí lo que ha pasado, y que ya la Corte empieza a ver porque vinculado con otras sentencias, ya la Corte, por ejemplo, recibía una solicitud me parece que hace aproximadamente un mes, en el que se decía, lo que está pasando, más allá de las discusiones que tengamos de cómo se tienen que hacer las reformas del Poder Judicial, los puntos concretos, pero ahí se manifestaba esta forma y ciertos aspectos que se señalaban en ese escrito de la reforma judicial o reforma judicial constitucional, pero de estos cambios que se están dando al Poder Judicial, tocan las sentencias previas en el acceso a la justicia. Van a afectar, por eso no sé qué, y la Corte dijo, voy a revisar. O sea, en la supervisión de estas sentencias, en este momento no dicto medidas provisionales, porque necesito más elementos. La Comisión Interamericana también está pidiendo más elementos. Sabemos que luego hay dificultades para las medidas cautelares ahí, sobre todo en temas de independencia judicial, pero finalmente, o sea, se están gestando estas discusiones donde los organismos internacionales van con cuidado. México es un país que tiene mucha presencia en cabildeo internacional, o sea, lo ha tenido y lo mantiene. Entonces, los organismos cuasi jurisdiccionales, creo que van recibiendo esta información, pero va a haber reacción en cuanto a estas son las mejores prácticas, esto es lo que podemos acercar nosotros, y también recordar, estos son tus compromisos. Viene la primera audiencia temática el 12 de noviembre en el periodo de sesiones de Comisión Interamericana, vinculado con temas de independencia judicial y con lo que está pasando ahorita con estas modificaciones. Con los cambios que ya estamos viviendo, el proceso que se va a generar para el próximo año, y ahí habría que estar muy pendientes. Pero en el caso concreto de la Sonpaxle Tecpile, la OEA marca, si hay un incumplimiento así reiterado, mínimo 2 años, sí se da un espacio a los estados como para que se den esas discusiones, todo, pero después puede haber presión. No nos podemos confiar únicamente, y creo que nadie confía así al 100% en organismos internacionales, porque puede haber retrocesos, o sea, no es que tengan la razón absoluta, pero sí confiamos en las discusiones y lo que se ha generado en ese
en ese paradigma de derecho internacional de los derechos humanos o cómo se ha consolidado toda esta normativa, entonces podemos esperar nosotros que haya más presión, pero la tenemos que ejercer desde acá para la discusión, pero esa tiene que también que venir acompañada de todas las discusiones que estamos viendo acá. Y si esto continúa, que es lo que se prevé, vamos a tener que estar, justo ahora que estamos en este simposio de investigación, viendo cuáles son los resultados, pero no podemos en este momento, quizá que serían de las preocupaciones que se expresan, no podemos hacer a un lado la experiencia que ya se ha tenido con aspectos similares a los cambios y prácticas que se están llevando ahorita en otras latitudes. Entonces, por eso las relatorías de Naciones Unidas, los comités empiezan a manifestar la preocupación, ¿no? Pero todavía no tenemos en ese aspecto otras sentencias, pero creo que no es que nos acomodemos, aunque a veces eso también es lo que se maneja de cómo nos vamos acostumbrando a la impunidad. Finalmente la humanidad tiene ese problema y la cuestión es no terminar de sentirnos cómodos con ello y seguir discutiendo. Gracias. Y solo en un minuto, ya completando lo de la maestra Sandra, que yo lo comparto, lo peor que podemos hacernos es resignarnos. Traicionamos a la escuela, traicionamos nuestra disciplina, traicionamos nuestros principios. Entonces, a veces tarda en llegar la justicia, pero el brazo siempre alcanza al agresor. Y el día de hoy hay 68,000 personas detenidas por prisión preventiva oficiosa. Cuando salió la Zompaxtle y fue notificada el 27 de enero de 2023, debieron haber obtenido su libertad inmediata. No lo hicieron y dicen que son la delincuencia organizada. El propio Gabinete de Seguridad dijo que no, que la delincuencia organizada solamente es el 0.5%, el 99.5% son gente acusada por narcomenudeo, por robo, por delitos del fuero común. Es el pueblo, siempre el pueblo es el que está en las prisiones, es el que paga los costos del derecho penal. Entonces, dijo la maestra Sandra, hay 2 años para el cumplimiento, hay 1 año para que se rinda un informe. México no rindió informe de por qué no había cumplido. Entonces, a los 2 años ya puede uno acudir a la Corte Interamericana y decirle, hay un desacato de tu sentencia. Pero también hay otra vía, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional dice, uno de los delitos que yo persigo es el encarcelamiento generalizado, sistemático y con violación a estatutos del derecho internacional. Se viola la Convención Interamericana, se viola la sentencia Zompaxtle, entonces se actualiza el artículo 7, inciso E, del Estatuto de Roma. Ese es otro camino, ahí también hay que correccionar. Hay sentencias de la Corte Interamericana que tienen 40 años de no cumplirse y los países prefieren denunciar la convención y salirse y todavía 1 año después tienen que cumplir. Nosotros, después de todos estos esfuerzos que se han realizado colectivos, no estamos carentes de recursos, solamente que hay tiempos y vamos a seguir trabajando para que se cumpla esta sentencia. Lo pueden hacer los ingenieros, lo pueden hacer los médicos, los arquitectos, y acostumbrarse, los juristas no, porque ¿qué derecho les vamos a enseñar a ustedes y decirles a veces lo cumplen y a veces no lo cumplen? El derecho se tiene que cumplir, empezando por uno mismo. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes otra pregunta? No, nada, pues simplemente más que agradecerles que me hayan sentido y justamente concluyendo con lo que menciona la otra mesa, creo que justo esa parte de no aceptar la normalización me parece sumamente importante, más que nada en esta cuestión de pues, las personas que están privadas de libertad. Se me hace un poco injusto en México que pues, sea una cantidad inmensa y justamente en esta llamémosle situación en concreto, son personas también de una comunidad, me parece,
que justo de ahí toma el nombre de esta sentencia, por los apellidos de los dos primeros detenidos. Y creo que hay una falta de proporcionalidad en los castigos que se les implican a estas personas, porque justamente las pruebas que se les agravan, pues son cosas muy pequeñas, ¿no? Me parece que era una foto de Che Guevara, es una revista de la revista de Consenso, cosas de acceso, pues, vaya, completamente público, que realmente no creo que sean, como lo mencionaba el juez en esa sentencia, que eran motivo de terrorismo o algo parecido. Creo que más bien se podría tomar como un interés, incluso personal y cultural. Sin embargo, pues agradezco sus respuestas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga? Sí. Para responder entonces. Gracias, maestra Grecia, muy gentil. Para comentar algo que señalas que me parece muy importante, se tiene que seguir luchando, pero eso tiene que ser un esfuerzo consciente desde todas las trincheras profesionales, ciudadanas y políticas. Se debe luchar contra la normalización de lo ilegal e incluso de lo irregular. Porque uno de los grandes problemas que se enfrentan ahorita, por ejemplo, con los debates de la reforma judicial, es que los mismos jueces han normalizado la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el exceso en sus facultades jurisdiccionales. Como dice la doctora Eliana Ford, son los tres poderes, pero en este momento yo hago referencia al debate sobre la reforma judicial. ¿Por qué ha sido tan álgido este debate? ¿Y por qué los jueces son tan insistentes en sus posturas? Bueno, porque han generado un nicho en el cual ellos han normalizado las ilegalidades y las irregularidades, se han convertido en una casta burocrática que se siente dueña no solo de la parte que les corresponde en cuanto al Poder Judicial, sino a todo el Estado. Y aquí tenemos problemas sociológicos, psicológicos, de orden gremial, también que estoy trabajando, y que es muy interesante verlo, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, estudiar las psicopatías que se producen también en los sujetos con poder. Todos hemos oído esto de que alguien se sube al ladrillo, nunca antes tuvo una oportunidad de tener poder en su vida y entonces se vuelve dictador o dictadora. Ahora hay que hablar así, ¿verdad? Son dos géneros. Dictador o dictadora, y uno no sabe quién puede ser peor, ¿no? Pero hay este punto de normalizar lo que debería ser innormalizar. Entonces, esto se está también trabajando mucho en las esferas internacionales, porque en las esferas nacionales hay campos de penumbra de normalización, ¿verdad? Y entonces esos campos de penumbra son precisamente los que resquebrajan el Estado de Derecho. Entonces ese es un campo muy interesante. La exclusión de la toma de decisiones está normalizada a todo nivel. Es correcto. Y seguimos llamándonos. ¿Sí? Entonces, esa normalización es terrible. Pregúntale a los alumnos, lo más normal, digo, ¿cómo vamos a ir contra eso? Somos democracia, pero no estamos incluidos ni en nuestras casas, ni costumbres así de familia. Ni en las manzanas, yo no sé quién me representa. En serio, no sé quién me representa en las manzanas, pero me representa re mal porque en la ciudad y mi entorno todo Bueno, ahí parte un poco de lo que comentaban hace un momento, ¿no? También la importancia de que como sociedad nos involucremos en este tipo de cuestiones políticas que a veces se nos van de largo. Adelante, doctor. Ante todo, a esta audiencia, a ese gran equipo que ha brindado esta infraestructura siempre, desde que yo tengo los de este departamento, a nuestra jefa, como siempre, agradecer y a todos los asistentes. Con esto no quiere decir que ya nos vamos, porque vienen 40 partidos más. Bueno, gracias a todos. Yo no tengo la opción para cerrar. Es breve. Toda la confianza, porque tuve la suerte que fuera mi alumna, muy querida, muy aplicada, muy brillante. Y de mi parte, pues les dejamos el corazón en la mano. Vamos a cambiar esta universidad gracias a la estructura universitaria. Muy amable. Gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Adelante. Si Dios lo quiere. Bueno, pues agradecer mucho esta serie de conferencias que han estado presentando. Y mi pregunta va directa al doctor Durán. Él ha sido mi profesor en muchas cuestiones, yo lo he admirado, lo admiro, Amigo. y mi amigo. Y bueno, él como gran investigador que es, y con todas esas cuestiones de los pueblos y comunidades originarias, y de los estudios que él ha hecho, y que me ha tocado participar en ellos, en algunos proyectos que él ha llevado a cabo. Me parece muy interesante precisamente que está llevando, porque hay todo un equipo interdisciplinario, y estas cuestiones de este peño Yujú, que sus antecedentes sí son Yujú, ¿verdad? Que sus antecedentes son milenarios, quizá mucho antes de los aztecas, de los mexicas. Bueno, hay estudios que se han hecho que son pueblos antiquísimos. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuál es la metodología y las técnicas de investigación que está implementando para llevar a cabo esta investigación? Que me podría servir, ¿no? Para mi caso de mi estudio que yo estoy haciendo. Sí, bueno, lo que nos aporta sobre todo la antropología, la etnografía. Si no entramos al trabajo de campo, o sea, con todo cariño y respeto a mis colegas abogados que decían en nuestra intervención, uno de los aspectos que tenemos por allá es el trabajo de estas etnografías, es decir, no solo es el trabajo de campo, pensar estar en la sierra, en los ejidos. Por ahí Javier Huerta estuvo en la sierra, una actividad también de paleografía, de trabajo de campo, constató estas cuestiones. El laboratorio jurídico, los tribunales, por esto que están platicando nuestros colegas. Entonces, va todo eso, ¿no? La praxis, relacionar nuestra teoría universitaria con el trabajo de campo. Esa es la mejor metodología. Y otra, doctor, a mí me parece muy importante que, al menos en la formación en la UAM, es que no tenemos la antropología jurídica, que para este caso de los estudios de campo son básicos. Está la maestría que se formó, ahí tenemos claro que sí, pero bueno. Pero ojalá estuviera, ¿no? Desde Y está usted la invitada a la sierra para que nos Yo voy, acompañe. entonces. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para alguno de los ponentes? Allá, por favor. Nada más una sugerencia, ¿no? El doctor Eduardo Torres acaba de hacer varios planteamientos respecto a la reforma del Poder Judicial. Sería muy importante organizar un foro. Digo, esto no se ha acabado. Acabas de decir una cosa muy relevante. O sea, no hay crisis, pero se quiere trabajar en crisis. Yo creo que es muy importante que los abogados, los aspirantes a abogados, estudiantes, pues tengan un panorama muy amplio. Yo creo que hay que invitar a algunos otros especialistas de otras instituciones. Yo me comprometería a hablar con Jaime Cárdenas, un constitucionalista, y que habríamos un debate. El maestro, el doctor Antonio Salcedo. Pues yo creo que es muy importante que nosotros los alumnos nos escuchen debatir sobre un tema que es trascendente para la vida jurídica de México, ¿no? Entonces, nada más una sugerencia. Y Antonio, pues vamos a recoger el planteamiento que hace la reforma, de que hay que empezar a trabajar de manera colegiada, colectiva, porque el conocimiento individual está muy limitado para entender los problemas que vive México. Entonces yo los invito a que hagamos este esfuerzo. Gracias. Claro, los alumnos y las alumnas, ¿no? Que son los que dan como toda el alma a toda esta cuestión. Adelante. Yo solo me despido y reitero el agradecimiento especial a la maestra Jazmín por todo el apoyo que nos brindó y sinceramente creo que esto es algo que debe celebrarse. Lo que se alcanzó y no se habría alcanzado si usted no nos hubiera apoyado. Muchas gracias, maestra. Tomando lo que está planteando el maestro Javier Huerta, creo que es muy importante. Sí, es una excelente propuesta. Yo he tratado de estar
participando en diferentes foros, diferentes instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero realmente pues, traerlo a la universidad con mucho gusto. Valdría la pena hacer una exposición, una explicación, un debate sobre el tema, precisamente, como dice el maestro Javier Huerta, para los alumnos, y además habría mucho interés sobre el tema, ¿verdad? Porque es probablemente el tema más relevante que encontramos cotidianamente, ¿no? Pero también, como bien señala el maestro Javier Huerta, pues es un tema de muy alta importancia, ¿no? Entonces participaremos con mucho gusto. Manda a decir mi esposa que si no llego en 20 minutos me mata. Pero es en serio. Sí, sí. Ok, ¿hay alguna pregunta más? Perfecto, entonces vamos a cerrar con la entrega de las constancias para las personas que participaron el día de hoy. Vamos a comenzar, por favor, con el doctor Carlos Humberto Durán Alcántara. Muchísimas gracias, doctor. También un aplauso para la maestra Sandra Salcedo González. Muchísimas gracias. El doctor Antonio Salcedo Flores. Muchas gracias. El doctor Eduardo José Torres Maldonado. En la entrega a mí misma, una cosa así. Muchas gracias. Gracias a todos.